vamos a hablar del rotacional y la divergencia. Bueno, para esto pues conviene definir el operador nabla o del, como algunos le llaman, y pues es este triangulito al revés, ¿verdad? Y esto pues lo podemos expresar así, como el símbolo de derivada parcial respecto a x, en dirección y, más la parcial respecto de y, j, más la parcial respecto de z, k. Entonces así el gradiente que ya habíamos definido, pues lo podemos pensar como el símbolo nabla. Este símbolo es un vector. Algunos pues le ponen una flechita, nosotros no lo vamos a hacer. Es el vector nabla por el escalar f. Se quiere decir que el f se va a multiplicar por cada una de las componentes del vector nabla, donde multiplicar en este caso va a querer decir aplicar la derivada parcial al f. Entonces va a ver así, ¿no? Entonces eso podríamos considerar como multiplicar el f por el símbolo de derivada parcial respecto de x, ¿no? Y bueno, pues lo mismo con y con z, ¿no? Esto pues ya lo habíamos definido, solo lo estamos como reinterpretando. Pero bueno, nos va a ser útil para definir lo que es el rotacional. Entonces definimos el rotacional de un campo vectorial f. Esto pues aquí la f es un escalar, acá la f pues va a ser un vector, que le voy a poner así, cuyas componentes son p, q y r. Entonces lo definimos de esta manera, pues va a ser, bueno, le vamos a poner las letras ROT, ¿verdad? De rotacional. Rotacional de f. Aunque bueno, en inglés pues le ponen curl, ¿verdad? Porque rotacional pues se dice curl. Rotacional, pero bueno, rotacional de f va a ser el producto cruz de f, de nabla con f. O sea, pues va a ser el determinante y jk. En la del medio pues ponemos las componentes del nabla, que son estas. Y en la última pues ponemos las componentes del f. Y bueno, pues desarrollando pues queda así, ¿no? Es este por este, o sea, parcial de r respecto de y, menos este por este, parcial de q respecto de z, que multiplica al i, luego más, con el j, empezamos con este, parcial de p respecto de z, menos parcial de r respecto de x, más con el k, parcial de q respecto de x, menos parcial de p respecto de y. Ok, bueno, así lo definimos. Bueno, esto se supone que tiene propiedades. Igual no estamos en posición de explicar muy bien. Pero bueno, si pensamos en el f, bueno, lo voy a pensar en el plano, pues el f pues son flechitas, ¿no?
Así, si tomamos el rotacional de un punto, bueno, se puede interpretar como la tendencia que tiene a formarse un remolino, ¿no? Aquí en el punto. Si estas, digamos, representaran corrientes de aire, ¿no? Sería la tendencia que tiene de generarse un remolino aquí, ¿no? Eso pues sería, digamos, la interpretación del rotacional. Pero bueno, ahorita no estamos en condiciones de demostrar eso y pues no lo vamos a hacer, ¿no? En lugar de eso vamos a hacer un ejemplo que dice que si f es igual a, bueno, f de x, y, z es igual a xz y más x, y, z, j menos y cuadrada k, determinar el rotacional de f, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, ¿cómo sería el rotacional de f? Entonces, I, J, K, las parciales, y pues ponemos acá abajo el de xz, el de xyz, y el menos y cuadrada. Entonces, pues quedaría algo así, ¿no? Bueno, con paréntesis redondos. Parcial de respecto de y de menos y cuadrada, menos parcial respecto de z de xyz, y más parcial respecto de z de xz menos parcial respecto de x de menos y cuadrada, multiplica el j más, ahora con el k, parcial respecto de x de menos y cuadrada, perdón, de x, y, z, de x, y, z menos parcial respecto de y de xz, multiplica el k. Entonces pues hay que hacer las cuentas. Parcial de derivada de menos y cuadrada pues es menos 2y. Parcial de x, y, z respecto de z pues es xy. Esto multiplica al i. Más la parcial de xz respecto de z pues es x menos la de menos y cuadrada respecto de x pues da 0. Pues no le escribo. Luego la parcial de x, y, z respecto de x pues es yz. La parcial de xz respecto de y pues da 0. Entonces pues este es el rotacional, ¿no? Y pues debe de ser un vector, ¿no? Bueno, pues hay propiedades. Bueno, como la siguiente, ¿no? Que, bueno, es un teorema. Que dice, bueno, que si f es una función de 3 variables, y bueno, si f tiene derivadas parciales continuas, de segundo orden, entonces, bueno, si quiero calcular el rotacional del gradiente de f, pues eso me da el vector 0. ¿Cómo podríamos comprobar? Es un buen ejercicio comprobar esto, ¿no? Vamos con comprobación.
Entonces el rotacional del gradiente de f al final es nabla, producto cruz con nabla f. Entonces va a quedar así. Bueno, y jk. Aquí pues vamos a poner el primer nabla, o sea esto, parcial respecto de x, parcial respecto de y, parcial respecto de z. Y luego el gradiente de f pues es lo que tenemos acá, vamos a poner sus componentes. Parcial de f respecto de x, parcial de f respecto de y, parcial de f respecto de z, ¿no? Estas tres componentes. Y pues bueno, realizamos el determinante, entonces parcial segunda, o sea, parcial respecto de y de la parcial de f respecto de z es la parcial segunda de f. Primero respecto de z y luego respecto de y. Menos parcial cuadrada de f. Y luego parcial de y. Perdón, parcial de z. Y luego parcial de y. O sea, la que está solita es la que ponemos primero. La que ponemos a la izquierda, pues. Bueno, aquí ya no me cabe, le sigo por acá. Ahora con j, pues es primero este, entonces parcial z y x. Y luego pues este, ¿no? Entonces parcial segunda es x y z. Y luego con el k, entonces parcial segunda de f, x y y. Menos parcial segunda y x. Y luego que, pues, ¿qué es lo que vemos aquí? Estoy restando esta parcial segunda menos esta, que son básicamente la misma, nomás porque intercambio, ¿no? Los de abajo. Pero como tiene derivadas parciales continuas de segundo orden por el teorema de Clay-Hot, pues esto pues es 0. Esto también pues va a ser 0 y esto también va a ser 0, ¿no? Porque intercambiamos, ¿no? Los de abajo. O sea, por el teorema de Clay-Hot, esto pues va a ser el vector 0, ¿no? Y bueno, pues, bueno, sé más propiedades, pero bueno, ya no tenemos tiempo de verlas. Esto pues me puede servir para ver si es un campo vectorial, si es conservativo o no. Pues básicamente, bueno, pues igual escribimos el teorema, nomás lo escribimos. A ver, no sé bien si hay alguna hipótesis. Ajá. Entonces está el teorema, ¿no? Que si las componentes del campo vectorial F tienen derivadas parciales continuas, segundo orden. De segundo orden. O sea, eso es para aplicar el teorema de Clay-Hot. Y resulta que el rotacional de F es el 0, el vector 0. Entonces, F es conservativo. Quiere decir que F es el gradiente, ¿no? De una función escalar. Pero bueno, ahora vamos con la divergencia.
Entonces si F... Bueno, si F es igual a PI más QJ más RK, es un campo vectorial. Y esas son sus componentes. Y obviamente si las derivadas parciales existen, entonces la divergencia de F lo representamos así, como diff de F. En español o en inglés pues se pone igual. Pues resulta ser pues ahora pues el producto punto, ¿no? De nabla por F. O sea, pues... Bueno, si recordamos quién era nabla. Bueno, pues esto está acá arriba, ¿verdad? Era la parcial de F, la parcial respecto de X, multiplicada por P, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, pues va a quedar de esta manera, ¿no? La parcial de P respecto de X, o sea, la primera coordenada por la primera, más la segunda, es la segunda, por la segunda, más la tercera, por la tercera. Un producto punto pues me debe de dar un número, un escalar, ¿no? Y bueno, se supone que, bueno, igual si tenemos el campo es, un campo vectorial F en un punto, la divergencia lo que me mide, pues es qué tanto flujo, ¿verdad? Si pensamos esto como un líquido, qué tanto flujo pues pasa por ese punto, ¿no? Sí, qué tanta agua pues va pasando por ahí, ¿no? Lo que es la interpretación física de la divergencia. Y bueno, entonces tenemos, bueno, hacemos un ejemplo. Bueno, sí. Bueno, si F de X, Y, Z es igual a ¿quién? A XZ, XZI más XYZJ menos Y cuadrada acá, o sea, el mismo de hace rato. Determinar pues la divergencia de F, ¿no? Entonces, pues la divergencia de F, pues sería, pues hacer esto, ¿no? El producto punto. Entonces la parcial respecto de X de XZ, más la parcial respecto de Y de XYZ, más la parcial respecto de Z de menos Y cuadrada. Entonces esta parcial pues me da Z, esta parcial me da XZ, y esta parcial pues me da 0, entonces sería Z más XZ. Y ya, ¿no? Pues como que es más sencilla la divergencia que el rotacional. Y bueno, pues tenemos un teorema, igual, bueno, una propiedad que me relaciona la divergencia y el rotacional. Todo esto pues está muy relacionado. Teorema que dice que sí. Bueno, sí, F pues es PI más QJ más RK. Tiene derivadas parciales segundas. Bueno, derivadas parciales continuas de segundo orden. Entonces, resulta que la divergencia del rotacional de F pues es igual al número 0.
Entonces, bueno, pues vamos a comprobarlo. Comprobación o demostración. Entonces, divergencia del rotacional de F. Pues es el producto punto. Bueno, pues es como un triple producto. Bueno, vamos a ponerlo así, como parcial respecto de X de la primera componente del rotacional, ¿verdad? ¿No? Entonces, bueno, pues lo escribo. Entonces, parcial de R respecto de Y menos la parcial de Q respecto de Z. Luego la parcial respecto de Y de la segunda componente, que es parcial de P respecto de Z menos la de R respecto de X. Ahora la parcial respecto de Z de quién. De la parcial de Q respecto de X menos la de P respecto de Y. Y bueno, pues hay que hacer las cuentas, ¿no? Entonces la parcial de R, X y Y menos la parcial de Q respecto a XZ, luego más la parcial de P, YZ, menos la parcial de R, YX, más la parcial de Q respecto de Z, respecto de X, menos la parcial de P respecto de Z, respecto de Y. ¿Y qué es lo que vemos? Que si juntamos las de R con la de R, pues es la misma, solamente intercambiamos por el teorema de Clay-Hot y esta hipótesis, pues quiere decir que esto es 0. Si juntamos las de R, pues es 0. Si juntamos las de P, pues vemos que pasa lo mismo. Y con las de Q, pues también pasa lo mismo. Entonces al final, pues es el número 0. Y bueno, se define también el laplaciano. Bueno, podemos definir el laplaciano. Entonces definimos el operador de Laplace. El operador de Laplace como pues nabla.nabla, ¿no? Y bueno, esto pues lo expresamos normalmente como nabla al cuadrado. Y así pues el laplaciano de un... Así pues el laplaciano de un campo escalar pues resulta ser pues la divergencia del gradiente, ¿no? De f. Si hacemos las cuentas pues resulta ser esto, ¿no? Y de un campo vectorial
pues podemos considerarlo como la... Bueno, lo podemos definir así, ¿no? Para un campo vectorial F igual a PI más QJ más RK. Bueno, lo podemos pensar así, como el laplaciano de cada una de sus componentes, ¿no? Bueno, aquí CR. Y bueno, entonces, bueno, pues hay mucho espacio, ¿no? Como para jugar con con el gradiente, la divergencia en rotacional, el laplaciano, combinar todo eso. Pero bueno, ya no nos vamos a meter con eso. Nosotros nos quedamos hasta aquí y pues ya con esto sería todo por el video. Muchas gracias por su atención.